Hola hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que han venido a la casa del Señor en este día para seguir aprendiendo más de su palabra. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, hermanos, aún a la distancia. Y qué más el gusto, ¿verdad?, de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy, hermanos, estaremos tomando un tiempo a lo que hemos estado viendo en nuestra predicación en Hechos y vamos a comenzar una pequeña serie de sermones enfocados en la familia. Bueno, esta serie de sermones vamos a titularla La familia, el plan de Dios. Aunque en esta serie de sermones, los días que yo estaré predicando, estaremos hablando de ciertos aspectos de los personajes o integrantes de la familia, de el padre, la madre, los hijos, cuál es su función en la sociedad, cuál es su función en la iglesia, cómo bíblicamente podemos definir los roles de cada uno de estos integrantes de la familia a los ojos de Dios y cómo deben de comportarse, cómo debería ser el amor entre el esposo y la esposa, cómo debería ser el amor entre la familia, entre los hijos y los padres. Y bueno, sé que va a ser de mucha bendición para ustedes, ¿verdad? Así que vamos a comenzar primero en esta primera predicación enfocándonos con el líder del hogar. Y esto es con el varón. Hermanos, el propósito de esto es que nosotros reafirmemos lo que ya sabemos en relación a que la familia siempre ha sido el plan de Dios. La familia como organización, como organismo vivo, es algo que Dios creó. Y vamos a ir viendo estos aspectos, hermanos, mientras nos vamos adentrando más a la predicación. Quiero hacer primero una pequeña introducción en la cual nosotros podamos ver el origen de la familia y después comenzar yendo con ese desarrollo acerca del padre, sus roles, sus necesidades, cómo Dios lo ha creado y una definición bíblica de lo que es ser también un hombre o un padre. Porque es importante que nosotros definamos a la luz de las escrituras lo que éstas nos dicen acerca de cada uno de los integrantes de la familia, acerca de lo que es la familia. Más adelante estaremos viendo acerca de lo que es el matrimonio, cómo educar a los hijos, porque hermanos, lamentablemente estamos en una sociedad donde las cosas ya no son como en la Biblia. Y no digo como que es necesario cambiar, no, sino que el origen de las cosas, el diseño original ha sido trastornado debido al pecado y ha sido trastornado a una comodidad de acuerdo a la sociedad pecaminosa, al pensamiento incorrecto y no bíblico, y nos ha llevado a movernos tan lejos de lo que fue el plan original de Dios para la familia, para el varón, para la mujer, para los hijos e incluso para el matrimonio. Pero por eso es necesario que nosotros reafirmemos lo que ya sabemos, lo que está establecido, lo que está sentado en la base única de nuestra fe y doctrina, que es la palabra del Señor. Y es importante que nosotros, hermanos, compartamos a nuestros hijos, compartamos con las personas que conocemos y amamos, e incluso con aquellas que no tienen un gozo al vernos a nosotros, porque tenemos este pensamiento bíblico ortodoxo que para ellos es un pensamiento retrógrada o viejo, de odio, incluso llegan a pensar. Pero nosotros tenemos que compartir en amor esta forma de cómo nosotros hemos conocido y creído lo que la Biblia enseña acerca del origen de la familia. Teniendo en consideración eso, hermanos, debemos nosotros entonces comenzar a ver, ¿verdad?, ¿qué es la familia? Y bueno, solamente recordándoles el título del sermón, hermanos, es la importancia del padre o del esposo en la familia. Y digo el esposo, padre, hago esta diferenciación porque va a haber familias que aún no tienen hijos. Va a haber familias que en el futuro van a tener. Va a haber familias que lamentablemente por alguna situación médica se les imposibilita tener hijos. Y aún así tenemos que considerarlas como familia. Y es por eso que le invito a que vaya conmigo o que mire aquí a la pantalla, que estaremos yendo primero a un pasaje que será el Génesis capítulo 2, versículos 18 al 24, para que veamos primero cómo Dios origina la familia. Y dice la escritura de la siguiente manera: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo,
le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y aves de los cielos, y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a una mujer, y serán una sola carne. Hermanos, podemos observar aquí cómo Dios es el que forma la familia. Y el primer aspecto, primer punto que quiero que veamos es que ¿qué es la familia? ¿Quién la instituyó? Y bueno, podemos observar, hermanos, que la familia es un organismo vivo, es una organización que está formada por personas. Pero tenemos que ver que el origen de la familia, como lo plantan las escrituras, es el origen entre un hombre y una mujer. Y bueno, podemos ver el mismo principio para cuando hablamos acerca del matrimonio. Nosotros sostenemos, conforme a la escritura y conforme a estos pasajes que acabamos de leer, que tanto el origen de la familia, que son los dos primeros integrantes, y también como es en el matrimonio, que son los dos únicos integrantes, es un hombre y una mujer conforme a su origen. Ahora, hay que ser cuidadosos porque es importante que nosotros entendamos que un hombre y una mujer, hablamos acerca de aquellos que tienen, ¿verdad? Genéticamente han sido determinados por la ciencia y desde su nacimiento como hombres y como mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestra actualidad el concepto o el género ha sido distorsionado al hecho que dicen que hay demasiados géneros e incluso te dicen que puede ser no binario o no tener un género. Pero cuando vemos en la escritura que Dios creó al primer hombre y lo designó como masculino porque dice que fue un hombre, y después de la costilla de este hombre creó a una mujer y la describió, ¿verdad? No como que parecía una mujer, sino que era una mujer. Porque los genes que tiene esa mujer son genes femeninos. Por eso es importante que nosotros sentemos nuestra base y no imponiendo odio y no trayendo desprecios contra aquellos que tienen un pensamiento diferente ante nosotros, sino más bien con firmeza bíblica creemos que solamente existen dos géneros, el género masculino y el género femenino. Por eso es que nosotros solamente podemos aprobar un matrimonio entre un hombre y una mujer. Pero muchos pueden decir, bueno, es que yo me considero hombre, pero nací mujer, o yo me considero mujer, pero nací hombre. Bueno, la percepción que tú tengas que sea diferente a tu origen no cambia tu esencia o lo que tú eres. Cambia tu percepción de tu mente. Puedes cambiar la percepción hacia que otras personas te acepten. Sin embargo, si tú naciste hombre, eres hombre, y si tú naciste mujer, eres mujer. Y lo digo con todo el respeto posible, pero sometiéndome primeramente y absolutamente a las escrituras, porque eso es lo que yo creo. Ahora, por eso decimos, hermanos, que Dios forma la familia y la forma principalmente con un hombre y con una mujer nada más. Pero también dentro de la familia, hermanos, podemos ver esta bendición que Dios ha traído, de la cual, hermanos, como ustedes saben, nosotros no tenemos hijos y no estamos en contra de tener hijos, ¿verdad? Estamos de acuerdo con que ustedes tengan hijos, animamos a las familias a tener hijos y los hijos son parte de esta organización de la familia. Sin embargo, un hombre y una mujer en un matrimonio bendecido por Dios, correcto, ya son una familia. Dios instituyó la familia
familia, por eso tenemos que decir que la familia es de origen divino. Dice que ahí los versículos que acabamos de leer, Dios es el que origina la familia. Asimismo, como ya hemos dicho también, Dios ordena la composición de esta familia y que es de un hombre y una mujer, simplemente, y después vienen los hijos y Dios los bendice con hijos. Y vemos, hermanos, que no es incorrecto tener familia, al contrario, es una bendición de parte de Dios. La Escritura muchas veces dice que los hijos son una bendición de Dios y estamos completamente de acuerdo con ese principio, porque incluso, hermanos, Dios usó la familia para poblar la tierra y para mostrar su gloria. Dios usó la familia y mediante la concepción de más hijos podemos observar que lamentablemente el pecado dañó tanto que Caín mató a su hermano Abel, pero después Dios le da otro hijo a Adán y a Eva y la tierra comienza a poblarse hasta el día de nosotros que estamos aquí. Por eso, hermanos, la importancia de la familia en la sociedad es tan grande, hermanos, que a veces ni lo imaginamos. Pero no solamente la familia existe para tener hijos o para disfrutar un día de campo o ir a pescar o para llenar una iglesia, no. La familia existe con el propósito de mostrar la gloria de Dios al mundo, de mostrar su amor. En el principio Dios creó la familia para que cuando fuera el mundo comenzara a crecer, hubiese más hombres, pudieran estos hombres conocer a Dios, pero el pecado dañó tanto. El pecado llevó a que el diseño, ¿verdad?, original que Dios había hecho para la familia se fuera dañando. Por eso podemos ver desde el Génesis que Adán y Eva tenían una relación tan hermosa, pero debido a la caída, debido a la desobediencia, dice que se dieron cuenta que estaban desnudos, tuvieron vergüenza el uno del otro, se ocultaron. Algo había roto esa relación íntima y eso es el pecado, de la misma manera como el pecado rompe nuestra relación con Dios y no podemos acercarnos a Él a menos que vengamos a través de Cristo Jesús para ser limpiados de nuestros pecados, para ser reconciliados con Dios y nuevamente ser hijos de Dios. Hermanos, por eso es que la familia es tan importante y es por eso que Satanás, que el mundo, que el pecado está luchando, está trabajando para destruir el diseño original de Dios, tanto que ahora las personas llegan a pensar no solamente que el género es algo construido, antiguo, sino que no importa y no es necesaria la familia. Y esto es algo antibíblico, porque la familia es el pilar de una sociedad. Y cuando una familia no está conforme a la Escritura, es una familia disfuncional, es una familia alejada de Dios y nunca van a poder disfrutar como el diseño original, del disfrute máximo. Porque Dios es quien creó la familia. Y alguna palabra, ¿verdad?, para poder pasar al enfoque ahora que tenemos del esposo, del padre. Es que Dios cuando crea la familia, cuando crea a Adán y a Eva y tienen esa relación tan hermosa, al final de los versículos Dios dice, y Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno. Hermanos, todo lo que Dios hace es bueno, es correcto. Así que, hermanos, ahora quiero que nos enfoquemos un poco acerca de qué es ser un hombre, qué es ser un esposo. Porque es algo importante que nosotros entendamos las definiciones bíblicas y las definiciones que el mundo nos da. Así que, hermanos, vamos a ver primero una perspectiva mundana, una perspectiva del mundo hacia lo que se piensa que es un hombre. Y todo esto que voy a decir en este primer punto, ¿verdad?, es el aspecto humano. Es el aspecto de la sociedad, un aspecto incorrecto. Después vamos a ver el aspecto bíblico, correcto, ¿verdad? Pero miren, encontré por ahí algunas enumeraciones, cosas que describen según el mundo a los hombres. Yo no estoy de acuerdo con esto, ¿verdad? Pero dice aquí que la perspectiva mundana nos dice que un hombre es aquel que no pide perdón ni permiso. Yo sé que a veces los hombres actúan mal o actuamos mal por el pecado en nosotros, pero nosotros tenemos que encontrar que no es así.
No es que tenemos nosotros derecho a no pedir perdón ni pedir permiso, pero es un aspecto de la sociedad. Otra cosa que nos dice aquí, el hombre es el que no llora. Un hombre si llora o un niño si llora, muchas veces le dice, pareces niña, ¿por qué estás llorando? Pero hermanos, sabemos que no es correcto, no es bíblico. Y solamente a paréntesis podemos recordar que incluso cuando Jesús se acercó y miró a Jerusalén y se la vio como aquella, ¿verdad? Que no tiene pastor, aquella que sus ovejas andan dispersas, dice la escritura que Jesús lloró sobre Jerusalén. No es un pecado ni es algo incorrecto que un hombre llore. ¿Por qué muchas veces relacionan con otro aspecto? Es que un hombre es aquel que no demuestra sus sentimientos. Si tú demuestras tus sentimientos y eres hombre, tienes la posibilidad de que las personas te encuentren débil. Eso es lo que la sociedad nos dice, es lo que el mundo nos dice, que seas débil. Déjenme agregar este otro aspecto, ¿verdad? Es un poquito grotesco, ¿verdad? Pero lo encontré y que a veces pasa así, que dice el mundo que un hombre es aquel que orina donde quiere. Y no solamente por el aspecto grotesco de hacer una necesidad, sino más bien que cuando una persona, un hombre hace eso en cualquier lugar, es porque siente la libertad del derecho sobre las cosas. Que no me tienen que nada decir, que yo puedo hacer lo que quiera porque soy hombre y nadie me dice por el pensamiento incorrecto y pecaminoso que hay en ellos. Otro aspecto que dice, ¿verdad? El mundo es de que un hombre es aquel que puede tener muchas mujeres. Y lamentablemente hemos estado en sociedades que son así. Incluso en los tiempos bíblicos podemos observar eso. Porque si hubiera sido el diseño de que, como vemos en los antiguos padres de Israel, que tuvieron muchas esposas como Salomón y todo el problema que pasó por su desobediencia. Si Dios hubiese querido que el modelo fueran muchas esposas, no solamente hubiera creado a Eva, tenía más costillas Adán de donde pudo haber sacado para hacer más esposas. Pero no lo hizo, solamente le hizo una ayuda idónea, como dice Pablo, de manera que este concepto es incorrecto. Y por último, hermanos, dice aquí un hombre es el que se le respeta y no se le cuestiona nada. Parecería que el aspecto del mundo que tiene sobre los hombres es aquel que es el que manda y nadie tiene que decirle nada. Hermanos, esto es un aspecto incorrecto. ¿Por qué? Porque la Escritura no nos dice esto acerca de los hombres. No podemos observar, hermanos, que al contrario, que la Escritura nos habla que el hombre es diferente. Y fíjense, vamos a contrarrestar eso agregando unos conceptos aquí, que la perspectiva bíblica nos dice que un hombre es un varón creado a la imagen de Dios. Un hombre es varón que demuestra la gloria de Dios desde el diseño de ese hombre, demostrando, ¿verdad?, que fue hecho a la imagen de Dios. Como dice la Escritura ahí, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Tanto la mujer como el hombre están hechos a la imagen de Dios para demostrar la gloria de Dios a los hombres mediante la esencia del hombre. Eso es lo que es un hombre conforme a la Escritura. Un hombre también es un esposo que cuida con amor a su esposa, que cuida con amor a su esposa. No es aquel que busca muchas esposas, que es infiel, sino es aquel que está con su esposa. Vamos a definirlo más, ¿verdad? Un padre, el hombre es un padre que ama, corrige e instruye a sus hijos en el temor del Señor. Vamos a ver ahorita esto. Un hombre es un hijo, fíjense, es un hijo que obedece y apoya a sus padres. Y posiblemente algunos de ustedes todavía tengan a sus padres y posiblemente ya no los tengan, pero si los tienen, recuerden obedecerlos, recuerden amarlos, apoyarlos y cuidarlos. Un hombre es un siervo que apoya a su iglesia local. Un hombre, ¿verdad? Un varón, conforme a la perspectiva bíblica, es un siervo de Dios que apoya a su iglesia local. Y por último, un hombre bíblico es un cristiano renovado que vive para la gloria de Dios. Fíjense algo muy importante, hermanos, que veamos la perspectiva de qué es un hombre y qué no es un hombre. Ahora podemos nosotros, varones que están ahí, ustedes hermanas también, o chicos que tal vez estén viendo esta predicación, pueden preguntarse acerca de sus padres, acerca de sus esposos, hermanas, o acerca de ustedes, varones, si ustedes son hombres bíblicos o están más alejados del aspecto bíblico y más
más acercados al aspecto mundano, porque esto es incorrecto. ¿Por qué, hermanos? Porque debemos nosotros aprender a ver las funciones que Dios nos ha llamado como esposos, como padres. Dentro de la familia tenemos un rol muy importante y es importante que nosotros podamos mostrar en nuestras vidas, en nuestras acciones, la gloria de Cristo. La relación que el Padre tiene con Cristo a través de nosotros, demostrarlas en nuestra familia y en la sociedad. Por eso, hermanos, en el siguiente punto que quiero observemos es las funciones del padre y del esposo. Y quiero que observemos varias funciones, hermanos, aquí. Y estaremos viendo algunos pasajes rápidamente. El primero, hermanos, varones, que podamos ver, y ustedes también, hermanas, si su esposo no vino, o si, bueno, ya no está su esposo, ¿verdad? Es muy importante tal vez enseñar esto a los hijos si el padre no está presente en casa. Es importante también esto, no es porque tal vez usted ya es viuda o no está casada aún y dice, bueno, pues no, esto no me aplica a mí. No, es bueno conocer estos aspectos para poder enseñarlos a otros. Entonces, hermanos, el primer aspecto es de que un varón, un padre, un esposo, ¿verdad? Es un líder espiritual. Y yo por eso, buscando en la escritura, recordamos ahí cuando Moisés habla al pueblo, ahí en Deuteronomio, capítulo 6 al 7, él dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El varón, hermano, nosotros tenemos una responsabilidad primordial de enseñar, de ser líderes, guiar. La palabra líder, ¿verdad? Es aquel que guía, aquel que apunta, aquel no solamente que se reconoce como que tiene autoridad, sino que con su ejemplo está haciendo que otros lo sigan mientras él está siguiendo a alguien más o un camino correcto. Y fíjese, la importancia es que estas palabras, está hablando de la escritura. El varón, hermanos, conforme a la imagen de Dios, es aquel que conoce la escritura. El varón cristiano es aquel que escudriña la escritura, que está lleno del Señor y que no solamente se está llenando a él, sino que está trayendo a su esposa. Y si hay hijos, también los está llevando en el camino correcto del Señor. Su trabajo como líder espiritual es muy importante. No puede evitarse, no debe hacerse como secundario, debe hacerse primordial, porque Dios nos va a pedir cuentas, varones, de cómo estamos guiando a nuestra familia. No debemos ser permisivos. Y no te preocupes, hijo, no leas la Biblia, al cabo que casi yo no la leo, no. Al contrario, si hijo, esposa, vénganse, vamos a leer la escritura, vamos a aprender más del Señor, de este Dios que tanto nos ama. Otro aspecto importante, hermanos, es un padre. Su función de padre es muy importante. Vemos muchas escrituras, ¿verdad? Tanto ahí en Efesios 6:4, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino créalos en disciplina y amonestación del Señor, ¿verdad? Podemos observar este aspecto importante de que el padre, que Dios le ha puesto hijos o hijas en sus manos, han recibido una bendición tan grande de Dios, de poderlos encaminar, de poderlos llevar al conocimiento más profundo de la gracia de Dios. Pero tienen que hacerlo, hermanos, no mediante solamente golpes, no mediante acciones autoritativas, sino mediante un ejemplo piadoso y digno. No puedes tú exigirle a tu hijo que haga algo de lo cual tú no eres ejemplo, pero muchas veces se lo exigen. He escuchado de padres que no van a la iglesia, pero le dicen, vete a la iglesia tú vete con tu mamá. Obedece a tu mamá y vete a la iglesia. Y muchos dicen, bueno, pues por lo menos lo deja ahí, por lo menos lo manda. Ese por lo menos es incorrecto, porque él como padre no está cumpliendo, dándole ejemplo. Muchas veces los padres aman mucho a su hijo y luego con comillas, porque malentienden el amor. Él dice, no te preocupes, hijo, vete a las 3 de la mañana a la calle, no te preocupes, haz lo que quieras, solamente regresa a la casa. Son muy permisivos, por eso es que hay problema después en la disciplina y los hijos no crecen respetando a los padres, no crecen respetando la autoridad en casa. ¿Sabes por qué el padre ha sido mal ejemplo, hermanos? Nosotros debemos ser padres conforme a la escritura y nuestros hijos debemos criarle o deben criar a sus hijos en amor,
pero también en disciplina o en autoridad bíblica. Y fíjense, hermanos, rápidamente, me encanta este pasaje, ¿verdad? Donde David le dice a su hijo Salomón, ahí en Primera de Crónicas 28:9, le da un consejo hermoso y dice, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Hermanos, qué hermoso consejo le da David a su hijo, que sobre todas las cosas primero busque al Señor. Hermanos, por el tiempo vamos avanzando rápido, hermanos. Otra de las funciones del padre, del esposo, es esta, que es un esposo que cuida a su esposa. Ahí Pablo en Efesios capítulo 5, 25 al 28, lo puede leer completo este pasaje, ¿verdad? Nos demuestra cómo el esposo tiene que cuidar a su esposa. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero no le dice nada más, ámalas, cómprale cositas, manténlas felices. No, sino dice, el ejemplo, ama así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo. Pero fíjese el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Hace no mucho estuve en una conferencia de varones y decía el conferencista, muchas personas están dispuestas a morir por sus familias, a morir por sus esposas en caso de que haya un incidente. Están dispuestos a morir, a dar la vida por sus esposas, pero muchos esposos no están dispuestos a vivir por sus esposas. Y yo pensaba, eso es cierto, muchas veces decimos, voy a morir por ti, si pasa algo yo pongo el pecho, yo pongo todo, pero cuando tal vez está viviendo de una manera incorrecta, el esposo no está dispuesto a hacer cambios. Por eso que decía, muchos están dispuestos a morir, pero no están dispuestos a vivir, a hacer cambios que cuesten para la gloria de Dios. Y otro aspecto rápido, hermanos, es que el hombre es proveedor. La escritura nos dice que el hombre tiene que proveer para la casa. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es importante que no olvidemos estos aspectos de provisión, porque Dios nos ha mostrado y nos ha dado fuerza como varones para proveer a nuestros hogares y a sí mismo ser protectores. Pero protegerlo no solamente revisando si las puertas están cerradas, si las ventanas, ¿verdad?, están laqueadas, o que no pase nada si pasa algo raro, ¿verdad? No, sino otra cosa importante para ver el último aspecto, hermanos, es de que el padre, el esposo, debe no solamente procurar y cuidar la casa donde vive su familia, sino velar por el alma de su esposa y velar por el alma de sus hijos. Es importante que el padre procure que los hijos tengan una buena relación con Dios, que su esposa esté teniendo una buena relación con Dios, que él principalmente tenga una relación con Dios correcta, bíblica. Tiene que proteger el corazón de sus familias. Asimismo, hermanos, caminamos hacia el último aspecto que quiero compartir con ustedes. Y es un aspecto que muchas veces es algo abnegado, o más bien algo negado. Y es acerca de las necesidades y los deseos del esposo y del padre. Muchas veces, ¿verdad?, vemos solamente al esposo como aquel que va a proveer, aquel que va a dar los hijos, que los va a mantener, aquel que va a ser figura. Pero muchas veces no se preguntan qué es lo que en verdad el hombre está necesitando, qué es lo que en verdad, deseo del esposo o del padre. Y puedo encontrar algunas aquí, hermanos, importantes en la escritura. Y yo creo que el primer aspecto, ¿verdad?, tal vez mirándome a mí como varón también, es que un hombre necesita una relación más cercana con Cristo. Fíjese, es muy importante eso. Y veía yo el versículo, ¿verdad?, ahí en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, que decía, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabarse,
En entenderme y conocerme, saber que yo soy Jehová. Continúa el versículo, por ahí lo dejo. Hermanos, como varones, deberíamos desear y necesitamos tener una relación más profunda con Cristo. Para que todo lo que ya mencionamos tenga efecto, la educación hacia los hijos, el ser un buen líder, el ser un buen esposo, para que tenga en verdad sentido, tenemos que ser primero buenos hijos de Dios, tener una relación cercana con nuestro Padre Celestial, para entonces nosotros poder demostrar el amor de Cristo con nuestros hijos, con nuestros padres si los tenemos aún, y con nuestra esposa, ese amor incondicional como Cristo tuvo con su iglesia. Por eso es importante, hermanos varones, que nosotros busquemos una relación con Cristo más cercana, más profunda. ¿Qué otra cosa necesita un esposo, un padre, un varón? Bueno, una esposa que lo ame y lo apoye. Ahora, yo sé que a veces pedimos mucho, hermanas, y decimos, no, pero pues, ¿qué tanto más te puedo apoyar? ¿Qué tanto más te puedo amar? Hermanos, saben que hay mucho más todavía que podemos hacer los esposos por las esposas y las esposas por los esposos, porque dice la Escritura, no hay mayor amor que este. No existe otra forma de amor tan grande que la que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros, y fue dar su vida en sacrificio para nuestro rescate. De modo, hermana, que si usted dice, ¿qué más puedo hacer? Hay muchísimo más, porque nunca llegaremos nosotros a replicar, a copiar el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, y esa es la muestra por excelencia de amor. Nunca llegaremos a eso, pero hay muchas cosas que sí podemos hacer. Seguir orando por su esposo, seguir amándolo, luchar con él, pero no contra él, sino con él. Apoyarlo. Si él está caminando alejado un poco de Dios, orar por él, animarlo, demostrar tu amor y carácter cristiano, no aguantar abusos, no aguantar que te disminuyan por quien eres solamente para que vaya a la iglesia. No, orar que el Señor te dé sabiduría para que puedas amar a tu esposo y seas tú un ejemplo, para que Dios pueda traerlo atrás. Y si tu esposo, ¿verdad?, está caminando con el Señor, está liderando, ámalo, está cerca de él. Muchas veces tenemos nosotros el problema como varones de no compartir lo que pasa entre nosotros, quedarnos con las cosas. Pero ustedes, hermanas, si aún tienen su esposo, ámenlo, apóyenlo. Otro aspecto, hermanos, es la necesidad de hijos obedientes, respetuosos, amorosos. Y aquí van a estar los pasajes que ustedes pueden buscar. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Hijos que amen a sus padres. Yo sé que somos difíciles a veces los adultos, ¿verdad? Los padres. Pero jóvenes, si ustedes están escuchando esto, amen a su papá. Ámenlo. Porque entonces ustedes estarán demostrando el amor de Dios. Algo importante también que los varones necesitan son amigos piadosos, personas que en verdad puedan confiarse, hermanos con los que puedan unirse y compartirse la necesidad que tienen de alguien que escucharlos. A veces puede ser el pastor, a veces puede ser otro amigo, pero personas que amen también a Dios, que no te solapen lo que estás haciendo, sino que si estás mal te confronten con la palabra, te enseñen con la palabra, te aconsejen con la palabra y te ayuden a caminar junto con el Señor. A veces es difícil, hermanos, pero es necesario buscar a alguien así. Y por último, hermano, una iglesia que los ame, que los ayude a madurar. Debemos nosotros ser esa iglesia, hermanos, que no solamente ve a los varones como líderes y necesarios en la iglesia, sino orar por ellos. Ellos tienen una carga fuerte siempre de llevar el sustento al hogar, de estar en el trabajo, y siempre están activos también. Tal vez en nuestra iglesia no haya demasiados varones, pero hay que orar por los que tenemos, animarlos. Es parte integral de la familia, así como los demás miembros. Y el enemigo va a atacarlo, pero confiamos plenamente en Dios, que vamos a seguir fuertes
que los varones vamos a seguir demostrando nuestro liderazgo en amor, con la autoridad bíblica, demostrando el carácter de Cristo. Y hermanas, amen a sus esposos, oren por los hermanos varones si no son sus esposos. Hijos, obedezcan a sus padres, ámenlos, oren por ellos, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Por qué no oramos, hermanos? Señor, muchas gracias por tu palabra. Creemos en ella y sabemos, Señor, que como varones tenemos un llamado a obedecerte a ti. Tenemos un llamado a descansar en ti y ser nosotros los que reflejen tu gloria. Tú pusiste al varón como cabeza del hogar, no para mandar solamente, no para ser el dueño, sino para ser aquel que guía y que demuestra tu gloria en su carácter todos los días. Pero como varones a veces luchamos también con poder encontrar y mostrar tu gloria en nuestras vidas. Ayúdanos a nosotros, a los varones, a las familias, Señor, a que podamos mantenernos firmes todos juntos integralmente para demostrar tu gloria ante el mundo. Y que el mundo pueda ver a través de nuestra familia quién eres tú y cuántos, Señor, quieres salvarnos. Oramos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima ocasión. Estaremos hablando, ¿verdad?, acerca de la importancia de la mujer en la familia. Nos vemos después. Recibo un saludo de mi esposa. Adiós.